A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Por qué algunas personas, con ingresos muy parecidos a los de otras, logran construir un patrimonio sólido, mientras que el resto parece quedarse siempre en el mismo lugar? Bueno, hoy vamos a desarmar ese rompecabezas. Vamos a ir desde los pequeños gastos del día a día hasta cómo se mueve el mercado, para entender de verdad cuál es el camino hacia la independencia financiera. Y vamos a arrancar con una idea potente, una que de verdad le da la vuelta a cómo solemos ver el dinero. Casi siempre pensamos que la solución es ganar más, ¿no? Pero, ¿y si el verdadero secreto no estuviera en lo que entra, sino en tapar esas fugas de dinero silenciosas que nos vacían los bolsillos casi sin darnos cuenta? Ok, ¿cuál es nuestro plan para hoy? El viaje tiene 4 paradas esenciales. Primero, vamos a revisar qué pasa en la billetera, en lo concreto. Después, nos metemos en la cabeza, en la mentalidad que lo cambia todo. De ahí, pasamos a entender las reglas del juego de la economía. Y para cerrar, vemos cómo todo esto se aplica a lo que está pasando en el mercado ahora mismo. Muy bien, empecemos por el principio, por lo más tangible. Esos hábitos de gasto que día a día van minando nuestra capacidad de generar riqueza de una forma silenciosa. Pero, créanme, es devastadora. Y es que es muy fácil culpar a la mala suerte o a que el mercado bajó. Pero los datos fríos, nos dicen otra cosa. El principal enemigo de las finanzas personales suele ser uno mismo. No se trata tanto de encontrar la inversión mágica, sino de dominar nuestros propios impulsos. Esa es la diferencia entre un ahorro que apenas crece y un patrimonio que puede cambiar una vida. Y esto no es una opinión, ¿eh? Los números no mienten. Está clarísimo que hay 5 tipos de gastos que son como agujeros negros para el capital. Literalmente devoran el dinero que podría estar trabajando, creciendo y generando más dinero para el futuro. Tomemos el primer caso, que es un clásico, el auto de lujo nuevo. Imagínense el precio, $60,000. Ese es nuestro punto de partida. Es el capital inicial que ponemos en algo que, por definición, empieza a perder valor en el segundo en que sale de la agencia. Ahora, hagamos un salto en el tiempo, apenas 5 años después. ¿Qué pasó con ese auto? Bueno, su valor ahora es este. O sea, perdimos más de la mitad. Ese dinero simplemente, ¡puf!, se esfumó. Pero esperen, porque aquí viene la parte que de verdad impacta. El costo real no fueron los $36,000 que se perdieron. No, el costo real es esta cifra. Más de $1,200,000. Esa es la cantidad de dinero que se podría haber generado si esa diferencia se hubiera invertido durante 30 años con un rendimiento promedio del 8% anual. Así que no fue solo un gasto, fue renunciar a un futuro de verdadera riqueza. Y miren, esto no es un ejemplo hipotético. Piensen en 2 personas, Carlos y Miguel. Ganan exactamente lo mismo. Pero después de 35 años, por culpa de estos patrones de gasto, uno termina con $300,000 y el otro con más de 4 millones. Las matemáticas son así de claras. Ok, ya vimos cómo el dinero se escapa. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. La mentalidad que lo atrae, lo cuida y lo hace crecer. Porque el juego de la riqueza, antes que nada, se gana aquí dentro, en la mente. El experto T. Harv Eker lo explica súper bien. Básicamente, hay 2 maneras de pensar que te llevan a 2 destinos completamente distintos. Una mentalidad se preocupa solo por el cheque de fin de mes. La otra, en construir un patrimonio a largo plazo. Una ve limitaciones por todas partes. La otra, siempre está buscando cómo lograr las cosas. Y esa es la diferencia clave entre trabajar por dinero o hacer que el dinero trabaje para uno. Y aquí está el concepto clave: patrimonio neto. Esta es la verdadera medida. No importa qué tan grande sea el salario, lo que cuenta es lo que queda después de restar todas las deudas. Se puede ganar muchísimo dinero y tener un patrimonio neto negativo, y eso, seamos claros, no es riqueza. Es una carrera sin fin. Esta frase es fundamental. Muchas veces el principal obstáculo no es la falta de oportunidades o de dinero, sino la falta de claridad. No es lo mismo tener el objetivo de pagar las cuentas que tener el objetivo de alcanzar la libertad financiera. La meta que nos ponemos define por completo el camino que vamos a tomar. Bueno, ya tenemos los cimientos, los hábitos y la mentalidad. Ahora vamos a hacer zoom hacia afuera, para entender un poco el tablero de juego.
el entorno económico en el que todos nos movemos. Y aquí volvemos a este concepto que es, de verdad, uno de los más poderosos en economía, el costo de oportunidad. Se conecta directamente con el ejemplo del auto. El costo real no fue el precio de etiqueta, fue el patrimonio millonario que nunca se llegó a construir. Cada dólar que se gasta es un dólar que ya no podrá crecer. A simple vista, los precios parecen subir y bajar sin mucho sentido, pero en realidad son mensajes, son señales. Un precio alto le está gritando a los productores, oigan, fabriquen más de esto, y a nosotros, los consumidores, nos dice, cuidado, esto es escaso. Un precio bajo, pues, manda el mensaje contrario. Es el lenguaje secreto que coordina a toda la economía. Entonces, ¿qué ocurre cuando un gobierno intenta controlar esos mensajes? Por ejemplo, fijando un precio por ley. Pues que, aunque la intención sea buena, se distorsiona la señal. Y el resultado suele ser el contrario al que se buscaba. O falta el producto, o sobra y se desperdicia. Y al final, los más perjudicados son justo a quienes se quería ayudar. Perfecto, ya tenemos los hábitos, la mentalidad y las reglas económicas. Ahora, aterricemos todo esto. Vamos a usar estas herramientas para leer lo que está pasando en el mercado financiero justo en este momento. Si le tomamos la temperatura emocional al mercado ahora mismo, esto es lo que encontramos: miedo. Este índice, que mide el sentimiento de los inversionistas, nos dice que la sensación general es de pesimismo, de miedo extremo. Y la verdad, es un miedo que se entiende. Tenemos conflictos geopolíticos, el precio del petróleo subiendo, se habla de una posible desaceleración económica. Todo esto crea un ambiente de incertidumbre que, lógicamente, afecta la confianza. Y es justo aquí donde la mentalidad lo cambia absolutamente todo. El instinto, cuando hay miedo, es vender, es huir. Pero la mentalidad de riqueza, la que actúa a pesar del miedo, se hace una pregunta distinta. ¿Acaso no habrá aquí una oportunidad que la mayoría, por el pánico, no está viendo? Y lo más curioso es que, a pesar de todo ese ruido y ese pesimismo, si miramos el mercado en su conjunto, vemos que se ha mantenido sorprendentemente resistente, muy cerca de sus máximos históricos. Esto nos sugiere que, por debajo del pánico superficial, los cimientos pueden ser más sólidos de lo que parecen. Y que, históricamente, quienes mantienen la calma suelen posicionarse mucho mejor para cuando las cosas cambian. Al final del día, todo se reduce a esto. Cada decisión financiera, no importa qué tan pequeña parezca, es un voto. Es un voto por un tipo de futuro. Desde el café que compramos por la mañana hasta las decisiones de inversión a largo plazo, todo va sumando. Y la gran pregunta que queda en el aire es, con las decisiones que se toman hoy, ¿qué futuro se está construyendo?